Hola, soy Nuri Valencia y hoy día vamos a hablar de la hipertensión arterial. No te olvides de darnos un like cuando visites nuestro canal en el YouTube y nuestro fanpage para poder seguir produciendo videos como estos. Entonces vamos a primero aclarar acerca de la presión arterial. ¿Qué cosa es la presión? Porque todo el mundo escucha hipertensión, hipertenso, pero a veces no entendemos muy bien qué es presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre al salir del corazón y esta fuerza se ejerce en las venas y arterias. Y hay dos numeritos siempre, la máxima y la mínima. Vamos a comparar cuando uno va a regar su jardín, ¿ya? Entonces, las venas y las arterias van a ser similares a las mangueras para poder captar la idea. Y cuando uno quiere llegar a la parte más lejana de su jardín, normalmente pone su mano en la parte de la manguera donde sale el agua para aumentar la presión y que el agua llegue más lejos. Y cuando uno la deja discurrir tranquilamente, entonces no tiene mucha fuerza para salir y está regando las plantitas en el mismo lugar. Por lo tanto, la cifra máxima, que normalmente es 120 en promedio, es la que avisa con cuánta fuerza sale la sangre en el momento mismo en el que el corazón produce su latido cardíaco, ¿sí? Y el número mínimo, que normalmente es 80, es el momento en que la sangre ya, el corazón bombeó la sangre y está discurriendo tranquilamente. Entonces, si nos ponemos a pensar cuál de las dos cifras es más peligroso que suba, nos damos cuenta pues que es la mínima, cuando el corazón deja de bombear y sigue alta. ¿Se han dado cuenta de esto? Esto también depende de la integridad de las venas y arterias y del espacio que tenga para circular la sangre, porque como uno tiene mucha grasa, entonces el espacio de la vena o la arteria se reduce y encima que viene a velocidad todavía no tiene suficiente espacio, entonces hay más riesgo inclusive de accidentes cerebrovasculares. Por lo tanto, lo primero que tienen que hacer ustedes es medirse la presión arterial en algún tópico, en un lugar que esté cerca de su casa, donde usted pueda reposar 15 minutos tranquilamente, porque si usted acaba de venir caminando, pues la presión va a subir un poquito. Entonces, una vez que usted ha reposado tranquilamente, por favor no permita que le digan que es normal, que le digan la cifra, ¿sí? Porque en algún momento hemos trabajado con pacientes que estando embarazadas, la presión arterial era 112/8 y la persona que le midió le dijo es normal, pero ella se sentía realmente mal, estaba hinchada y estaba embarazada. Entonces ella sabía que había algo malo que le estaba pasando y nunca había medido su presión antes. Así es que ella, bueno, al menos sí había medido, pero nunca le habían dicho la cifra. Entonces lo que había pasado con esta señora, que era bastante joven, era que la presión arterial normal en ella era 90/60. ¿Sí? Entonces cuando ya tuvo el embarazo y estaba bastante avanzada en el embarazo, le había subido a 120/80 y para ella era hipertensión. Entonces, ¿cómo podríamos saber si yo soy hipertensa ahora si nunca he medido mi presión arterial? Y es normal que sea 90/60, también puede ser 100/70, 110/70 u 80 y máximo puede ser hasta 120/80. Estas cifras que estamos dando son puntos clave, porque si yo he hecho mi presión normal, habitual, era 90/60 y 120/80, yo me voy a sentir definitivamente mal. Y hay gente que la tiene. Entonces no podríamos pensar que la presión 120/80 es correcta para todos, ¿sí? Y para los que tienen, digamos, esa presión como normal o habitual 120/80, recién va a ser hipertensión cuando ellos suben a 130/90. Normalmente la presión mínima nunca debe ser más de 90 porque esa es bien peligrosa. Y entonces la idea sería que nosotros comencemos a medir primero periódicamente nuestra presión arterial en alguna hora fija del día. Debería hacerse o bien temprano por la mañana o bien 2 horas después del desayuno o 2 horas después del almuerzo y deberíamos hacer también registros acerca de cómo va nuestra presión arterial, sobre todo los que tenemos parientes que han tenido esta dificultad en su, digamos, en su historial, ¿no? En su famosa familia que puede ser una predisposición genética. Entonces, la mayoría de dificultades aquí están porque nosotros cometemos dos errores. Normalmente somos elevados en el consumo de sal. Y encima ni siquiera consumimos nuestra sal cusqueña, o sea, consumimos sal corriente que no tiene ni nutrientes, que solo hace subir la presión arterial y hemos dejado de lado nuestra sal de maras, ¿no? Esta sal de maras viene de nuestro querido Cusco, hora y media de la misma ciudad, en un lugar que usted viaja, baja a una andenería y ahí sale agua caliente, ¿no? Del subsuelo y es agua salada y ahí literalmente se cosecha. Esta sal tiene 84 nutrientes totalmente naturales y es imposible que nos suba la presión arterial
porque también un poquito de esa sal ya da un buen sabor a nuestra comida. Y segundo, tenemos que evitar el exceso de grasas. Entonces, podemos utilizar de repente, como dijimos en el video de la diabetes, de repente comer nuestras frituras, por decir unos chicharrones, pero preparados primero en la casa, quitarles toda la parte de la grasa y siempre controlar o sea, comer la sal con moderación. Y la clave es que nosotros aprendamos a hacer las cosas organizadamente para no tener que caer en dietas extremas cuando ya nos enfermamos de los órganos, ¿no? Porque al final o a la larga, la presión alta sostenida, lo único que va a hacer es terminar de dañar nuestros riñones y comenzar a complicarlos también para que haya más dificultades todavía. Entonces, nuestra propuesta es, primero, evaluar cuál es mi presión arterial normal. Esto es diferente del pulso, ojo. Segundo, establecer un buen programa para nosotros revertir este problema eliminando las causas, porque si se han dado cuenta, la mayoría de gente mayor lo tiene. Si nosotros hablamos de las causas, siempre tienen dos. Una sería esto de la sal, las grasas, etcétera, el exceso de frituras, lonjitas y cositas ricas que nos gustan. Y lo segundo es la parte de las emociones. ¿Cuál creen ustedes que será la emoción que ayuda a sostener un problema de hipertensión arterial? ¿Sí? No se imaginan cuál es. Son los problemas emocionales antiguos sin resolver. ¿Sí? Entonces, digamos que yo en mi juventud, bueno, les voy a contar un caso que yo tuve hace mucho tiempo. Era una mujer bastante joven, para que ustedes capten la idea, ¿sí? Y tuvo serias dificultades con su esposo y ella le dijo que se iba a escapar. Entonces, cada vez que él salía del trabajo, la dejaba con llave. Cuando él regresaba, literalmente, para dormir, miren este caso, bueno, al menos así lo contó ella, ¿no? Dice que la cogía así de su cuello para que ella no se escapara, pues, ¿no? Entonces, ella, en algún momento de sus días, se armó de valor, dice ella, y había preparado una mochilita pequeña. Entonces, cuando vino su esposo, como de costumbre, llegó el día para ella en que se iba a escapar. Así es que literalmente se separó del brazo de su esposo, no despertó ese día, y cogió la mochila y literalmente huyó, ¿sí? Cuando ella llegó aquí a Arequipa, eran las tasas más altas de presión arterial que no podíamos controlar, porque por más que moderábamos el nivel de sal y le bajábamos esto y aquello, no se podía, porque la causa gobernante en ella era el problema emocional sin resolver, porque ella después no tuvo, o sea, nunca se enfrentó a él para hablar, para explicar, no lo sé, ¿no? Sin embargo, le había quedado ya en sus emociones como un problema antiguo sin solución, porque ella no pudo hablar con él. Años después ella encontró una pareja con la que pudo encontrar el amor de su vida, estuvo feliz, llegó a tener un bebé, pero siempre le quedó en sus emociones y supongo que también en su mente esa idea de la época en que ella tuvo que vivir esto, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que nosotros tenemos ahora como enfermedad son producto de situaciones de la vida que no son frecuentes, menos mal, que no hemos resuelto, que no conversamos en su momento. No solamente se trata de bajarle la sal, sino también hay que ubicar cuál es mi causa preponderante, o sea, la que predomina. Y en muchos casos de mujeres mayores ahora tuvieron dificultades con sus hijitos, perdieron de repente los trabajos, se descuidaron de algo y eso lo han guardado en su corazoncito como una situación sin solución. Entonces, aun cuando las personas involucradas ya no estén en nuestra vida, tenemos que hacer terapias para nosotros superar esto y lograr normalizar nuestra presión arterial, porque esto es un trabajo completo, integral, como se han dado cuenta, ¿no? Entonces, ojalá que esta información les sirva, ojalá que usted pueda observarse a sí mismo, ojalá que usted pueda encontrar cómo es la salida, y si no, puede visitarnos también. Nosotros siempre estamos listos para ayudarle a resolver, porque trabajamos no solamente en la nutrición, sino le derivamos a terapistas que le pueden ayudar a resolver sus problemas, sobre todo en la parte emocional. Entonces, nos despedimos hasta otra nueva oportunidad con un nuevo tema, y si tiene alguna sugerencia de tema nuevo, por favor escríbanos, ¿no? Y nos despedimos hasta la próxima. ¡Chao!